Juan capítulo 12, versículos 12 al 19. Dice la palabra del Señor: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo, y montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: Ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Padre bueno, te damos gracias, Señor, por tu generosidad en darnos, en traernos hoy alimento nuevamente para nuestras almas. Te rogamos, amado Dios, que en nuestra condición sepamos hoy acercarnos con temor y temblor a las Escrituras, rogándote, Dios, que hables a nuestras vidas y que aprendamos, amado Señor, a poder reconocer a tu Hijo Jesucristo como nuestro Rey soberano. Así es que, amado Señor, rogamos que tu Espíritu hoy esté sobre cada uno de los que estamos aquí presentes y que podamos ser formados y conformados a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Y que si hasta el día de hoy traíamos una percepción equivocada de quién es Jesús, oh Señor, que hoy le reconozcamos y le aceptemos y lo recibamos como el Rey poderoso que es. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Podemos tomar asiento, hermanos? Muy bien. Como notan, ya llegamos a esa mitad del Evangelio de Juan, donde nos adentramos, o más bien donde el mismo Juan nos adentra en la última semana de nuestro Señor Jesucristo antes de ser crucificado. Y hoy lo que tenemos por delante es uno de esas narraciones excelsas y maravillosas, donde encontramos al Señor Jesucristo de una manera tan hermosa que será para nuestro deleite, para el deleite de nuestro corazón, pero también será para exhortación nuestra. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces nos acercamos a Cristo y lo vemos de una manera como difusa, una manera extraña a las Escrituras. A veces comprendemos o queremos entender a Jesús es conforme a nuestro parecer. Y hoy lo que va a hacer la Escritura es mostrarnos que no se trata de lo que a nosotros nos parezca quién es Jesús, sino de lo que la Biblia habla de él. He titulado este sermón Un Rey Extraordinario. Y usted me entenderá a lo que me refiero con extraordinario. Esto quiere decir algo fuera de lo común, algo muy distinto a lo que quizás
hemos nosotros pensado de lo que es un rey? Y quiero hacer la siguiente introducción al texto. Piense, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo llegó a ser tan popular que atrajo a muchos adeptos y a la vez también opositores. Y fueron 3 años, amados hermanos, 3 años aproximadamente del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, donde nosotros encontramos muchas veces cómo el Señor prefería mantenerse cauto. Y aunque esto pareciera un asunto sumamente difícil o casi imposible, ¿por qué lo digo? Porque sus enseñanzas revolucionaron a sus audiencias. ¿Y qué decir de los milagros? Los milagros que hizo el Señor Jesucristo fueron tan poderosos que no podían pasar por abajo, como si no hubiesen ocurrido. Siempre el testimonio de Cristo estuvo presente y se hacía más que evidente. Pero fueron tan poderosos los milagros que hizo el Señor que usted va a encontrar quizás en los evangelios sinópticos cómo el Señor en algunos casos les encargó rigurosamente a aquellos que recibieron algún bien milagroso de parte del Señor. Él les encargó rigurosamente que no dijeran nada. No le digan a nadie lo que han recibido. Claro, y hemos de saber que su intención era mantenerse cauto, no quería exponerse. Y esto tiene un propósito, a saber, el propósito estaba de hacer estas prohibiciones era para no generar más oposición. Y aún, piense usted, para no alimentar ideas erróneas, ideas equivocadas y contrarias al plan que él vino a cumplir. Y expongo un ejemplo. Usted recordará que en las mismas páginas de este evangelio, del evangelio de Juan, nosotros pudimos ver cómo en el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, esta tuvo una lectura equivocada en esa gran audiencia. ¿Se acuerdan? La multitud, en ese momento, al ver el milagro, vieron en Jesús la solución de los problemas, de sus problemas terrenales. Por tanto, ellos no dudaron en ver en Jesús a su rey. Un rey que les podía libertar de el hambre, primeramente, pero también libertar de la opresión romana y llevar a la nación de Israel a esos días de gloria que alguna vez tuvieron cuando David fue su rey. Es decir, el Señor, dentro de esos 3 años, Él no quería adelantarse a los hechos. No quería sembrar ideas que no son las propias de lo que Él vino a hacer en esta tierra. Y yo pregunto, ¿qué hizo el Señor ante esa disposición de la gente? Cuando lo quisieron hacer rey, ¿qué hizo el Señor? Bueno, dice la Escritura que Él se apartó de ese lugar. En particular, Él se apartó a orar. Él se fue, se alejó de este pronto llamamiento a ser rey. Pero si usted se da cuenta, las cosas han cambiado ya en el capítulo 12 de este evangelio. Ahora nosotros encontramos al Señor Jesucristo que entra públicamente, abiertamente a Jerusalén, justo cuando más gente se agolpaba en la ciudad. Si usted piensa, el Señor Jesucristo en otras oportunidades, incluso cuando sus hermanos le dicen, ¿no vas a ir a la fiesta? Él les dice, no, suban ustedes, ¿sí? El Señor fue después, si no estoy mal, fue a la fiesta de los tabernáculos. Él no fue con la multitud, Él no fue con la caravana. Él se quería mantener allí, en el silencio, en el secreto. Pero ahora no es así. Ahora el Señor entra a Jerusalén cuando más gente se agolpaba en Jerusalén. Piensen, los judíos subían a Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua. Ese es el contexto que tenemos hoy acá. Y ante tanta gente,
El Señor también sube, pero ya no como en esas otras oportunidades que lo hizo en secreto, sino que lo hizo de una manera tal que nadie pudo haber pasado por alto su llegada. Si su testimonio le precedía, ¿sí? Jesús, ¿han escuchado a Jesús? Sí, el que hizo milagros, sí, el que dio de comer, sí, el que sanó, sí, el que resucitó, le escuchamos. Allí viene. Tremendo, ¿no? Era algo que ni siquiera la propaganda más majestuosa que el hombre pudiera hacer, pudiera atraer tanta gente, que lo que hizo el Señor Jesucristo en este momento. ¿Qué estaba pasando, amados hermanos? Si usted lo piensa, tan solo fueron unas semanas atrás que el Señor no quería andar abiertamente entre los judíos. Cuando el Señor resucita a Lázaro, Él se va con sus discípulos nuevamente a la región del norte. Se va a Perea, ¿sí? Él no quería estar con los judíos. Pero ahora, ¿qué lo hace cambiar de posición? Pues su hora ya había llegado. ¿Se acuerdan cuántas veces el Señor dijo: aún no es la hora, no es mi tiempo? Pero ahora la hora había llegado, donde el velo que aún persistía en los hombres sería quitado cuando el Hijo del Hombre se levantara en la cruz para traer a sí mismo a todos aquellos que por medio de la fe confiaran en su muerte sustitutiva. Y esto tenía que ser público. Y ahora el primer paso para llegar a la cruz sería entrando públicamente a Jerusalén, de manera tal que pudiera ser identificado como el gran rey que es Él. Pero es un rey único. Es un rey que no tiene igual. Y piense esto, que incluso el poder que tuvo David, rey poderoso, ¿verdad? La sabiduría que ostentó Salomón, la fidelidad que expresó Ezequías y la defensa de la justicia promovida por Josafat, y súmele las reformas religiosas que hizo Josías, todo eso fueron sombras del reinado de Cristo. Sombras. Yo pregunto, ¿pero qué significó para los judíos la entrada de Jesús a Jerusalén? Ahora, por otro lado, ¿qué les significó también para los discípulos del Señor esa entrada sentado en un pollino? Y claro, ¿qué percibieron los enemigos de Jesús al verlo entrar en la ciudad? Hermanos, si nosotros sabemos resolver estas preguntas, también podremos resolver una pregunta más personal. Es, ¿qué significa el reinado de Cristo para nosotros? Pero quiero que iniciemos con el contexto. Hermanos, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén es narrada en los 4 evangelios. Mire, Juan es muy particular, porque él parece mostrarnos muchas escenas muy aparte de los sinópticos. Pero esta vez, este texto que tenemos acá de la entrada triunfal están en los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cada uno de ellos ofrece, sí, una perspectiva única y detalles específicos que cuando usted los combina nos dan un panorama completo del evento. Pero el propósito que hace Juan en esta narración involucra los eventos de la resurrección de Lázaro. Juan es el único que tiene en cuenta esta situación, involucra esa resurrección como uno de los motivos de la gran popularidad del Señor para ese día. Si había algo que traía a la memoria o el reconocimiento de quién es este Jesús de Nazaret, era el que resucitó a Lázaro, el que lo levantó de los muertos.
Ahora, y siendo que la ciudad de Jerusalén estaba repleta de visitantes, el testimonio de la resurrección de Lázaro se esparció como pólvora, de manera que no solo los fariseos estaban esperando a Jesús en la ciudad, sino que todos los que estaban allí presentes querían ver a Jesús, querían encontrarse con él. Y aunque Juan hace mención de una multitud que espera la llegada de Jesús a Jerusalén, por los otros evangelios nosotros sabemos que a Jesús lo acompañaba otra multitud, entre ellos sus discípulos. Es decir, no solamente viene Jesús con un gran número de personas, sino que en Jerusalén le espera otro gran número de personas. Recordemos que después de la cena celebrada en la casa de Simón el leproso, allí llegaron muchos judíos curiosos. ¿Se acuerda usted? Que además de querer conocer a Jesús, también querían conocer a Lázaro resucitado. Pero Juan quiere que nos quedemos es con la imagen de la multitud que recibe a Jesús en Jerusalén. Y a esta narración le acompaña el anuncio de una profecía del Antiguo Testamento. ¿Para qué? Para que cada uno de los lectores, para cada uno de nosotros que hoy nos exponemos a este pasaje, sepamos discernir la calidad de rey que es nuestro Señor Jesucristo. Y aunque piense, la entrada de Jesús a Jerusalén efectivamente resultó en que las multitudes lo reconocieran como rey, porque eso es lo que nos dice el texto, lo reconocieron como rey, y que en el caso de nuestros días, también muchos de nosotros podamos declarar, y muchos lo hacemos, declaramos que Jesucristo es rey. Ahora, amados hermanos, debemos ser instruidos en reconocer el reino de Cristo es conforme a lo que Dios reveló en su palabra y no bajo las sospechas que pudiéramos nosotros elaborar de un rey conforme a nuestro criterio y a nuestro parecer. Esto ya hace algo muy distinto, ¿verdad? ¿A quién llamamos rey? ¿Por qué llamamos rey a Jesús? ¿Por una conveniencia o por lo que dice la Escritura? Muy bien, hermanos. Así es que lo primero que quiero acotar en este sermón es una expectativa popular, mas no escritural, de Jesús como rey. Eso es lo primero que nos expone el texto. Una expectativa popular, mas no escritural, de Jesús como rey. Y eso debiéramos ya empezar a cuestionarnos nosotros mismos. ¿Qué expectativa tenemos de Jesús como rey? ¿Una popular? ¿Una que es agradable al oído? ¿Una que es conveniente a nuestra vida? ¿O es una que es escritural, inmutable y que no cambia? Y que debe ser aceptada, guste o no guste. Así es que a la pregunta, ¿quién es Jesús?, existe un número muy amplio de respuestas, ¿cierto? Esto, mire, el Evangelio de Juan tiene ese diseño y es darnos a conocer quién es Jesús. Y en cada uno de sus capítulos, de sus versículos, nos ha llevado a considerar esa respuesta, a esa sencilla pregunta, ¿quién es Jesús? Y en su momento nosotros podíamos haber expuesto que existe un número muy amplio de respuestas a esta pregunta. Puede que unas complementen a otras, pero la tragedia de este mundo está en que muchas de las respuestas de quién es Jesús está en completa aversión de la Biblia. Están en contra de la Biblia. Por ejemplo, usted piense en el Islam. Pregúntele a una persona seguidora de esta religión, ¿quién es Jesús? Y él le va a decir, es un mero profeta. ¿Sí? Es un profeta. No es nada más que ello. No es el Hijo de Dios. Pregúntele a un mormón, ¿quién es Jesús? Y ellos le dirán, aunque no creo que se lo digan, pero eso está allí dentro de sus creencias. Ellos dicen que Jesús es el hermano espiritual de Satanás.
de Satanás. Y así sucesivamente, hermanos, son las locuras que el hombre se ha imaginado acerca de Jesús. Locuras y nada más que locuras. Pero cuando una persona ha conocido a Jesús conforme a sus enseñanzas y sus obras poderosas, yo pregunto, ¿qué pudiera decir esa persona de quién es Jesús? Hermanos, en nuestro pasaje de estudio tenemos a una multitud que tuvo unas acciones muy particulares cuando supieron que Jesús estaba llegando a Jerusalén. Y allí lo deja registrado Juan. Dice que esta multitud lo que hace primeramente es tomar ramas de palmera. Salen a recibirle y en tercer lugar lo proclaman como rey de Israel. No eran asuntos livianos, eran asuntos donde estaban identificando a Jesús como un rey, Hermanos, tengan en cuenta que esto no se trataba de una escaramuza, ¿sí? Como si fueran apenas un puñado de personas que salieron al encuentro. No, allí usted lo puede leer, en el mismo versículo 12 se nos dice que se trataban de grandes multitudes. Incluso, investigando un poco al respecto, el historiador judío Flavio Josefo, él dejó registro en uno de sus libros que para una de las fiestas de la Pascua, no en esta en particular, pero sí una que se celebró al comienzo de la guerra de los judíos, hubo un censo donde se calculó aproximadamente 2.600.000 personas de judíos que estaban agolpados en Jerusalén. Hermanos, Jerusalén es una ciudad muy pequeña para recibir a tanta gente. Entonces, piense, cuando la Biblia habla de grandes multitudes, no dude en que eran miles de personas que estaban allí presentes. Es una cifra bastante grande, donde cada judío que subía a Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua, lo hacía con todo el fervor de recordar ¿qué? La libertad que Dios le había concedido al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Iban con gozo, iban con fervor, pero además en esta fiesta para ellos, para los judíos, se les pronunciaba una esperanza en el Mesías prometido. Claro, celebraban una liberación, pero aún estaban viviendo bajo el yugo opresor de los romanos. Así es que cuando celebraban la Pascua era mirar al futuro, es mirar a lo que el Señor había hablado de un Mesías prometido que les traería liberación y restauración. Y como les digo, más cuando estaban siendo sometidos por el yugo romano. Pero hermanos, aún tenemos la pregunta: ¿qué motivó a estos judíos a tomar estas acciones, a salir a recibir a Jesús con palmas y proclamarle como su rey? ¿Cuál fue la motivación de ellos? Si usted mira los versículos 17 y 18, versículos 17 y 18, allí usted encuentra: y daba testimonio a la gente que estaba con él, cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho estas señales. ¿Qué tenemos acá? Estos versos 17 y 18 nos deja saber que el milagro de la resurrección de Lázaro se trató de un asunto no menor. No es algo que pasa por el olvido de decir, sí, hizo y no me acordaba. No, esto quedó en la retina de los hombres. ¿De quiénes? Primeramente, de los que fueron testigos oculares allá en Betania, ¿sí? Pero ahora, al venir a Jerusalén, ellos se encargaron de contar a otros lo que habían visto. Jesús de Nazaret había resucitado a un hombre que yacía muerto 4 días en su tumba. Entonces, si usted se da cuenta, la gran multitud que describe aquí Juan está constituida
pudiéramos así decirlo, por dos grupos. Un grupo de judíos que vieron el milagro, y por otra parte, y creo que es la más grande, estaba compuesta por judíos que conocieron a Jesús solamente de oídas, escuchando el testimonio de aquellos otros. Pero hermanos, que hayan salido con ese ánimo a recibir a Jesús con palmas y clamores, nos dejan saber que lo que ellos vieron y lo que ellos escucharon les recordó que en Jesús podían tener la esperanza de que fuera el Mesías prometido. Ya no eran rumores, ya no eran comentarios de pasillo, sino que se trató de una expresión inocultable de cómo el pueblo salió a reconocer a Jesús como Rey. Hermanos, este reconocimiento se dio en dos maneras. ¿Cómo reconocieron estos judíos a Jesús como Rey? De dos maneras, siendo la primera al utilizar ramas de palma. Mire, lo que para su tiempo era el utilizar las ramas de palma, era una práctica con la cual se les rendía homenaje a los reyes y a los altos generales cuando llegaban victoriosos de la guerra. Era una manera de recibimiento, de darle honor. Es más, ustedes pueden encontrar que aún en la historia de los judíos hubo un hombre, y seguramente ustedes lo reconocerán, Simón Macabeo. ¿Sí? ¿Se acuerdan de Simón Macabeo, de la revolución macabea? Estos macabeos eran del linaje de los asmoneos, ¿sí? Eran judíos que en ese tiempo en donde el Señor guardó silencio, el pueblo de Israel fue sumido bajo la opresión de los seleucidas, y los macabeos empezaron a hacer una revolución para obviar o quitar o desalojar a los seleucidas de su tierra. Y en el caso de Simón Macabeo, de quien habla o dice en el libro apócrifo, oígase bien, no inspirado, primer libro de Macabeos, capítulo 13, verso 51, hago la lectura. El día 23 del segundo mes del año 171 entró Simón en la ciudad entre cantos de alabanza con palmas y al son de arpas, platillos y cítaras con himnos y cantos, porque Israel se había visto libre de un terrible enemigo. Esto es un apunte histórico. Pero el caso de nuestro Señor Jesucristo tiene una connotación mayor al de recibir a un héroe militar. Pues además de las palmas, se voceaba por la multitud: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Era muy distinto. Se trataba aquí, con el recibimiento que le hacen al Señor, es una expresión, toman esta multitud, una expresión del Antiguo Testamento y la dedican a Jesucristo. Se trata de alabanzas que provienen del Salmo 118. Y es un salmo particular. ¿Por qué? Porque era un salmo que se cantaba en el contexto de la adoración en el templo, en lo particular en la fiesta de la Pascua. Allí se cantaba este salmo, el Salmo 118. Hermanos, y si usted cuando tenga la oportunidad de leer todo el salmo, se trata de una continua acción de gracias por la misericordia recibida al ser librados de los enemigos. Y es así, amados hermanos, que este salmo, o más bien la multitud, al decir esta porción del salmo, toma las palabras con el propósito de exclamar
o de pedir auxilio, de pedir una ayuda divina. Mire, el versículo 25 del Salmo 118 dice así. Salmo 118, verso 25. Jehová, sálvanos ahora. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Esto es un llamado de auxilio. Esto es pedirle al Señor que venga para que rinda su pronto amparo para su pueblo. Y esto lo que tenemos aquí por delante es lo que significa ese verso 25, está condensado en esa palabra hosana. Porque eso es lo que proclamaban o voceaban las multitudes cuando ven a Jesús llegar. Esa palabra hosana es una súplica de salvación. Es como decir, oh sálvanos, o algo más largo, sálvanos ahora, por favor. Es una súplica de salvación. Y eso era lo que estaban diciendo estos hombres a Jesús. Hosana, sálvanos, ven tu rey y sálvanos. Ahora, el Salmo 118 continúa en el verso 26 diciendo: bendito el que viene en el nombre de Jehová. Prácticamente son las mismas palabras que dijeron esta multitud al Señor Jesucristo. Pero termina el verso 26 diciendo: desde la casa de Jehová os bendecimos. Y esto es importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque estas palabras del Salmo eran las palabras de bienvenida de parte de los sacerdotes a aquellos que traían ofrenda al templo, ¿sí? A los que traían ofrenda al templo, y les decían: bendito el que viene en nombre de Jehová. Y te lo decimos desde aquí, desde la casa, os bendecimos. Eran palabras de bienvenida a aquel que traía su ofrenda al templo, y los sacerdotes lo bendecían. Así es que hay dos opciones. Una, la multitud que recibe al Señor Jesucristo ¿estaría consciente de la ofrenda que traía Jesús en sí mismo? Bendito el que viene en nombre del Señor, que traes una ofrenda para el templo. Ellos serían conscientes de que el Señor Jesucristo traería ofrenda a Dios. O, por otro lado, está la opción de que estas palabras de bienvenida sean como aquellas que dijo Nicodemo en su momento, cuando él dijo: sabemos que has venido de Dios, ¿sí? Que has venido de Dios como maestro. Otros dijeron como profeta. Otros dijeron como Mesías. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Son dos percepciones distintas. Hermanos, el Cristo de Dios, óigame bien, se adentraba a la ciudad, sí, para hacer una ofrenda. Él venía, él entraba para hacer una ofrenda. O mejor aún, para hacer un sacrificio que sería satisfactorio para Dios y de bendición para los hombres, pues los liberaría del yugo del pecado. Y casa perfectamente lo que dice el verso 26 del Salmo: bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Pero yo pregunto, ¿qué traía el Señor cuando entra a Jerusalén? ¿Qué traía? No traía nada. No traía nada. Es más, ni siquiera el animal en donde él venía montado, ni siquiera era suyo. Por tanto, nadie pudo ver lo que traía el Señor. Nadie pudo ver el cordero que sería sacrificado. Es algo que sí pudo ver Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero en esta multitud ninguno vio al Cordero de Dios. No vio la ofrenda, no vio el sacrificio. Así es que vuelvo a la pregunta:
¿Qué significó para los judíos la entrada de Jesús a Jerusalén? Hermanos, lo que sí vieron en Jesús fue a un rey. Por eso ellos terminan allí en su proclama al rey de Israel, ¿cierto? Al rey de Israel. Y si usted lo nota, esto no está en el Salmo 118. ¿Cierto? Así es que si podemos entender que lo que estaban viendo esta multitud es en Jesús al Mesías, pero era con el deseo de que fuera su rey terrenal, que con el poder, recuérdelo usted, con el poder que él tiene de vencer a la muerte, pues tenía todo lo necesario para poderlos liberar del yugo opresor romano. Hicieron una mezcolanza de lo que dice la Biblia y lo que nosotros queremos, ¿sí? Y de lo que ellos veían. La Biblia dice: bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Qué vieron ellos? O escucharon que Él es poderoso sobre la muerte al resucitar a Lázaro. Pero ahora, ¿qué hay en su corazón? Te queremos como un rey, que nos libres de los romanos. Pero déjeme explicar esto. Perdón. Podemos nosotros decir que sus clamores de Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel, tiene que ver con la aceptación del Mesías Rey. Y aunque lo llamaran rey, lo asociaban, era conforme al poder que tuvo David en su reino. Un rey terrenal, un rey que los libró de sus enemigos, un rey que los llevó a disfrutar de una edad de oro. Pero ¿cómo sabemos esto? Bueno, allí es donde la Biblia se interpreta con la Biblia. Sabemos esto porque el pasaje paralelo que se encuentra en el Evangelio de Marcos, más exactamente en Marcos capítulo 11, versículo 10, nos expresa el clamor de esta multitud con otros ingredientes, con otras palabras. Marcos 11, versículo 10. ¿Qué dijo esta multitud? Bendito el reino de nuestro padre David que viene, hosana en las alturas. Sí, proclamaban a Cristo como rey, pero ¿para qué? Porque lo identificaban era con el reino de su padre David. Marcos 11:10. Entonces, hermanos, estos judíos, conocedores de las Escrituras, testigos de los milagros de Jesús, entiéndase esto, no sabían lo que decían. ¿Podían citar la Escritura? La citaban. Pero no sabían lo que decían. Muchas veces nosotros podemos vernos identificados con esta lectura que hace la Biblia de esta multitud. Podemos quizás citar la Biblia, citar muchos versículos, pero ¿sabemos? ¿Somos conscientes de lo que estamos diciendo? Por eso es que cabe muy bien, hermanos, la pregunta para nosotros: ¿qué tipo de rey es Jesús para usted y para mí? ¿Sabemos lo que decimos cuando le llamamos Señor? Cuando lo declaramos nuestro Rey soberano, como lo cantábamos esta mañana. Hermanos, Jesucristo es digno de ser vitoreado como el Rey que es. Y las multitudes debieran reunirse para celebrar siempre su llegada. Y aún en medio de nuestras devociones, sean privadas o sean públicas, hermanos, no está mal declarar que el Señor es el bendito enviado de Dios. Pero, ¿cuál es nuestro clamor? Oh Señor, sálvanos de la quiebra económica y que podamos disfrutar de buena prosperidad en esta vida. Oh Señor, dame salud para poder disfrutar de lo que hay en este mundo caído. Oh Señor,
Dame un mejor trabajo, sin importar que tenga que profanar tu día santo. Oh Señor, dame una mejor iglesia, porque en la que estoy no me es suficiente, no es de mi gusto y de agrado. Muchos han caído, hermanos, en tener una distorsión de quién es Jesús, aún teniendo la Biblia entre nuestras manos. Terrible. Teniendo aún la Biblia abierta delante de nosotros, podemos tener una visión distorsionada de quién es Jesús. Piénselo así. ¿Dios es amor? Dios es amor. Así lo declara la Escritura. Claro que lo es. Pero cuando se sesga el conocimiento de Dios solo hacia el lado del amor, muchos que dicen conocer a Dios viven sin abandonar sus pecados, arguyendo que Dios así los aceptará, porque Dios me ama. Dios me acepta así tal cual soy. Soy cristiano, pero hago con mi vida lo que mejor me parezca. Pero Dios me ama. Puede tener un conocimiento de Dios, pero la visión de quién es Jesús está completamente distorsionada. Hay también quienes confunden el perdón de pecados con la incapacidad de pecar. Y es así que alaban a Dios diciendo: gracias Dios, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Todo lo hago bien, no tengo pecado. Y por más que extiendan largas oraciones, su engreimiento muestra lo poco que conocen a Dios. Esto nos lleva al segundo punto y último del sermón, y es: Jesucristo es Rey conforme a las Escrituras. Jesucristo es Rey conforme a las Escrituras. Versículos 14 al 16. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Hermanos, estos versículos, cuando menos los dos primeros, el 14 y el 15, van al corazón de lo que el Señor quiere que nosotros sepamos para reconocerle y proclamarle como Rey. Son versos muy importantes. Pero mire cómo empieza. Y halló Jesús un asnillo. Esto me pareció a mí sencillamente espectacular, porque lo primero que me pregunté es: ¿por qué un asno? ¿Por qué un burro? ¿Ah? ¿No resultaría más impactante? Porque así somos los hombres. Más ostentosos, pastor, porque ese letrero y no ponemos uno así súper guau, con luces de neón, etcétera, y una batería y instrumentos y música y wow. ¿Por qué un asno? Y no mejor un caballo, que es más imponente. Hermanos, hay quienes han dicho que el montar en un asno es una señal de humildad. Lo dicen, ¿cierto? Pero la Biblia, nosotros encontramos allí que los asnos formaron parte de los tesoros de los hombres. Piense: Abraham, Isaac, Jacob, todos ellos, dentro de sus riquezas, dentro de sus bienes, estaban los asnos. Los asnos. Ahora, para el tiempo de los jueces, cabalgar sobre un asno era una señal de dignidad, una señal de distinción.
Débora, ¿se acuerdan de Débora? Ella hizo un canto de victoria. Y en su canto de victoria, ella decía de los jefes de Israel. Y voy a leer Jueces 5:10, pero de la Biblia de las Américas. Jueces 5:10. Débora decía de los jefes de Israel: los que cabalgáis en asnas blancas, los que os sentáis en ricos tapices, los que viajáis por el camino, cantad. Hermanos, oh sí que es de un rey montar sobre un asno. Es de un rey. Hermanos, el mismo Salomón montó sobre una de las mulas de su padre David cuando fue ungido como rey. Claro, usted dirá, una mula y un asno no son lo mismo, pero por ahí va la idea. Y aunque para las expresiones de poder y de liderazgo era más común que se utilizaran caballos. ¿Por qué? Hermanos, porque un caballo es un animal de guerra, imponente, que resalta precisamente el poderío del rey. Pero que nuestro Señor haya querido entrar en Jerusalén sobre el lomo de un pollino, ya estaba dando a entender que su reino era completamente diferente a los reinos de los hombres. Ahora piénselo de esta manera. El Señor viene por el Monte de los Olivos, ¿sí? Que es el costado oriental del templo, ¿sí? Está el Monte de los Olivos, el Valle de Cedrón, y viene la parte, sí, allí ya colinda con el templo. El templo está cerrado con murallas, y en una de sus esquinas está una fortaleza que hicieron los romanos, ¿sí? Que es la Torre Antonia, ¿sí? Donde estaba mirando los romanos que no pasara nada en medio de los judíos, o si no ellos inmediatamente intervenían. Ahora piense, una multitud, y seguramente desde esa torre se alcanzaba a ver esa multitud que venía y otra que se agolpaba en esa puerta del templo de Jerusalén. Ven que están dándole vítores a un hombre y lo llaman rey. Cuando menos, hermanos, los romanos que estuvieron viendo semejante procesión no se sintieron amenazados al ver a Jesús, a quien la multitud clamaba como rey porque venía cabalgando sobre un asnito. ¿Qué peligro le resultaría a un rey sobre un animal de carga y no sobre uno de guerra? Ninguno, ¿verdad? Ninguno. Aunque aquí se nos dice que el Señor halló un asnillo, los sinópticos, los evangelios sinópticos detallan la manera de cómo el Señor consiguió ese asnillo. Recuerde usted que el Señor envía a 2 de sus discípulos a una aldea, vienen descendiendo del monte y los mandan a una aldea, seguramente a Betfagé, que estaba por allí cerca, y se nombra en esos evangelios. Y los manda a esa aldea cercana al Monte de los Olivos con instrucciones claras, precisas. Ellos deberían encontrar un asnillo que estaba atado en un lugar particular. Y si le llegasen a preguntar, ¿ustedes qué están haciendo?, ellos debían responder, casi como si fuera una clave: el Señor lo necesita, nada más. El Señor lo necesita. Ni siquiera tenía que decir cuál es su Señor y para dónde se va, cuándo lo van a devolver, nada. Era algo tan sencillo: el Señor lo necesita, y así mismo ahí está su animal. Este detalle de la consecución del asno significa que el Señor ya había hecho arreglos con los dueños del animal. Ya había hecho arreglos, y probablemente pudiéramos pensar que se trataban de cercanos, personas cercanas a la familia de Lázaro, y por ende también amigos del Señor. Y debiéramos verlo de esta manera: se trataba de un acuerdo previo para llegar a Jerusalén montado en un pollino de asna que nunca había sido montado por nadie.
lo que ya resultaba todo un reto, ¿verdad? Montar a un asno por primera vez, que no creo que sea muy dócil, ¿cierto? Pero el sentido de que no haya sido montado por nadie era que se trataba de un animal que había sido reservado exclusivamente para que el rey lo montara, porque nuestro rey es exclusivo. Pero Juan no pone su atención en los detalles de cómo se consiguió este animal, no lo enuncia. El apóstol va más allá de los planes, de esa planificación de días o de semanas, o pudo haber sido de meses que el Señor haya hecho. Juan expone que el plan del asnito tiene cientos de años. Y por qué no decirlo, se trató de un plan que estuvo en la mente de Dios desde la eternidad. Juan cita las Escrituras, más exactamente una porción de la profecía de Zacarías. Se trataba de una profecía después del exilio, ¿sí? Después de haber estado en Babilonia, post-exilio, está esta profecía. Una profecía que buscaba dar ánimo a los corazones de los judíos que volvieron a su tierra para reconstruir el templo. Palabras de ánimo. Y Juan es contundente al decir que la acción de Jesús de montar en un asnillo es para que se cumplieran las Escrituras, como está escrito, dice Juan. Entonces, pensémoslo de esta manera. Para los tiempos de Zacarías era una expresión de esperanza, lo que aquí se dice, una expresión de esperanza. Aunque claro, estaba en el futuro, daba aliento a esos corazones cansados, recordándoles que valía la pena reconstruir el templo. Vale la pena hacerlo. ¿Por qué? Porque el rey vendrá. El rey vendrá. Podían esperar la llegada del gran rey, que según Zacarías 9:9, el rey venidero se caracterizaría por ser justo, salvador, humilde. Justo, salvador, humilde. Y si usted lo piensa bien, nosotros a nuestros días también esperamos la venida del rey, ¿cierto? Pero como contraste a lo que dice Zacarías 9:9, nosotros podemos leer en Apocalipsis que es para nosotros una esperanza futura en donde se nos dice: he aquí un caballo blanco. Esto es Apocalipsis 19. He aquí un caballo blanco, ya no es un asnito, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. ¿Y viene con qué característica? Y con justicia juzga y pelea. Pero para Zacarías fue la expresión de justo, salvador y humilde, que contrasta con justicia que juzga y pelea. Hermanos, se trata del mismo rey. Es el mismo rey, pero con dos tareas distintas que hacer. La entrada a Jerusalén muestra cómo el gran rey venía como el príncipe que traería la paz a los hombres. Esto va muy de cerca a la profecía de Isaías, capítulo 9, versículo 6, cuando se nos dice: porque un niño nos es nacido. Estamos hablando de la primera venida del Señor Jesucristo. Hijo nos es dado. ¿Y el principado dónde está? Sobre su hombro, dominio. Él viene con él. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Hermanos, esto es propio de un rey salvador, quien vino a derramar de su justicia en los corazones de todos aquellos que confiaran en su obra redentora. Él es quien entraba a Jerusalén. Y para eso, hermanos, para poder rendir esta misión del Mesías Rey,
del Rey Salvador, era necesario que el gran Rey dejara su trono de gloria para venir a hacerse uno como nosotros y así experimentar nuestras experiencias de tristeza, de necesidad, siendo tentado en todo, pero sin pecado. Mire, tan humilde fue nuestro Señor, que siendo Él el creador de todas las cosas, y por autoría y obra, dueño de todo, al hacerse hombre, se hizo pobre. Lo escribió Pablo en la segunda carta a los Corintios. Siendo rico, se hizo pobre, con tal que ese asnito lo tomó prestado. Lo tomó prestado. En uno de los sinópticos encontramos esa expresión. Que cuando le pregunten por el asnito, ¿por qué lo sueltan? ¿Por qué lo van a llevar? Dile, el Señor lo pide y Él lo devolverá. Él no se quedó con nada que no era suyo. Tan ajeno al pensamiento de los hombres allí presentes de lo que significaba su reinado. Jerusalén, óigase bien, el rey estaba entrando a Jerusalén, pero Jerusalén no tenía un trono para el gran rey. No tenía un trono para el gran rey. Con toda la majestad de la ciudad, con toda la majestuosidad del templo, no había trono para el gran rey. Sino que, ¿qué había en Jerusalén para el gran rey? Una cruz. Una cruz. Donde el Hijo del Hombre fue levantado, no para ser vencido, como algunos piensan, sino que fue levantado en esa cruz para tener victoria sobre el pecado, para tener victoria sobre la muerte, para tener victoria sobre Satanás y sus demonios. Bendita cruz que le esperaba en Jerusalén. Tan extraño eran los asuntos de este Cristo Rey, que ni siquiera sus discípulos comprendieron lo que significó realmente su entrada triunfal a Jerusalén montado en un pollino. Y así lo leíamos en el verso 16. Según ese versículo 16, ellos solo pudieron comprenderlo cuando el Señor fue glorificado, cuando el Señor fue llevado al cielo nuevamente, dando paso al ministerio iluminador del Espíritu Santo desde el día en que ellos estaban aterrorizados en el aposento alto, en aquella fiesta del Pentecostés. Muy seguramente, amados hermanos, los discípulos del Señor fueron contagiados del optimismo de la multitud de los judíos. Hosana, bendito el que viene, Rey de Israel. Ellos fueron también allí contagiados de ese optimismo, esperando que este Jesús, que estuvo con ellos por 3 años aproximadamente, era aquel que los libraría de la miseria de este mundo, actuando como un Mesías terrenal. Esto, amados hermanos, nos debe llevar a reflexionar que aún estando tan cerca del Señor, todavía podemos tener lagunas de ignorancia acerca de quién es Jesús. No se trata del Señor, no se trata de su palabra, se trata es de nuestra debilidad. Somos débiles, necesitados, ignorantes. Y si no fuera por la obra del Espíritu Santo, obra poderosa, quien ilumina la mente y el corazón de los creyentes, no pudiéramos nosotros recibir la ayuda para poder comprender y aplicar las Escrituras. Podremos quizás tener mucha información, pero información que no nos dejará conocer a nuestro Rey de la manera correcta. Yo pregunto, ¿no le ha pasado a usted que con el tiempo,
aunque nosotros volvamos a revisar ciertas doctrinas de las cuales creíamos que ya éramos diestros, cuando las retomamos, nos sorprendemos por tener que ahora entendemos más algunas cosas que antes ni siquiera las considerábamos. Así de sorprendente es como actúa el Espíritu Santo, recordándonos aquello que quizás ya habíamos pasado alguna vez. Cierto teólogo antiguo dijo que esto es el ánimo para los predicadores. Gracias. ¿Por qué? Porque aunque pareciera que nadie en su audiencia estuviera prestando atención, en algún momento el Espíritu de Dios les puede hacer recordar y vivir conforme a lo predicado. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Y quiero concluir, amados hermanos, diciendo que este pasaje sea para nosotros un llamado de atención a nuestra indelicadez, de tomarnos en serio lo que la Biblia dice de Jesús. No podemos ser indelicados con la Escritura. ¿Quién es este Mesías Rey para usted? Esa sería la pregunta. ¿Quién es este Mesías Rey que entró en Jerusalén? ¿Será uno que ha sido formado a su imaginación? ¿O quizás sea uno que ha sido hecho como una colcha de retazos, uniendo versículos a conveniencia? Es verdad, hermanos, que aún está la esperanza escatológica que nos enseña que el Señor vendrá como el Rey que pondrá a sus pies a todos sus enemigos. Un Rey poderoso, un Rey que derramará su ira sobre las naciones que se negaron a aceptarlo como el príncipe de paz. Pero hermanos, es nuestra responsabilidad para hoy, reconocer a Jesús como el Rey humilde que vino para salvar nuestras vidas. ¿Salvarnos de qué? De la condenación del pecado. Yo le pregunto, ¿le parece insuficiente el carácter de este gran Rey? ¿O usted quería otro rey? Un rey a su medida. El Señor vino a salvar de la condenación del pecado, algo que no por nada pudiéramos nosotros resolver. Quizás en la gracia común que el Señor nos ha dado podemos resolver el problema del hambre, del techo, del frío. Lo hacemos. El hombre natural, el que no conoce a Dios, lo hace, trabaja y lleva pan a su mesa. Pero jamás ningún ser humano puede resolver el problema de la esclavitud que tiene con el pecado. Eso solamente lo hace el gran Rey. Y a eso vino. ¿Cómo puede saber si usted ha reconocido a Cristo conforme a las Escrituras y no a la imaginación de su mente? ¿Cómo? Es sencillo, es muy sencillo. Y es que usted sepa responder a esta pregunta. ¿Ha atendido al llamado que le hace Jesucristo en el Evangelio? ¿Lo ha hecho con fe y obediencia? ¿O lo ha hecho con indiferencia y rechazo? Ahí está, conforme sea su respuesta, usted sabrá responder si ha reconocido a Cristo conforme a las Escrituras o a la imaginación de su mente. ¿Quiere experimentar el poder de Cristo en su vida? Sí, porque ese es el punto. Hoy muchos quieren abrazar a Jesús como aquel que hace milagros, como aquel que multiplica los panes y peces, como aquel que tiene el poder sobre la muerte y puede resolver nuestros problemas aquí en la tierra. ¿Quiere experimentar el poder de Cristo? Entonces déjese gobernar por Él. Déjese gobernar por Él. Que verdaderamente sea su Señor, que domine cada aspecto de su vida,
que Él sea quien regule sus pensamientos, que regule sus acciones, que regulen sus palabras, que sea Él quien determine sus decisiones. Deje que Jesús sea el rey de su vida. Y aunque esto requiera el menosprecio del mundo entero, entienda esto: hasta los más férreos enemigos de Cristo, que esperaban cualquier noticia de que Jesús viniera a Jerusalén, lo hacían solamente con la intención de echarle mano y matarlo. ¿No era así? Así quedaron las cosas con los fariseos, así quedaron las cosas con el concilio allá en el Sanedrín, ¿verdad? Pero aún así los más férreos enemigos de Cristo no podrán hacer absolutamente nada. Lea el verso 19. Pero los fariseos dijeron entre ellos: ya veis que no conseguís nada. ¿Qué? ¿No que lo íbamos a cazar? ¿No que lo íbamos a matar? No podemos hacer nada. Miren, no pudimos hacer nada. Quedamos con los brazos cruzados, frustrados. ¿Por qué? Y se dicen entre ellos: mirad las evidencias. El mundo se va tras Él. Y Él lo prometió: seré levantado para atraer a mí mismo a todos los que crean en mi nombre. Hermanos, los fariseos se lamentaron cómo los hombres ya no los seguían a ellos. ¿Perdieron adeptos? Ahora se lamentan porque ahora ven que el mundo, incluso pareciera que se trataba de una exageración. Aunque bueno, también el uso de la palabra mundo tiene la expresión de hablar de mucha gente, no necesariamente de toda la gente, pero si pudiéramos entender que se trataba de una exageración de decir: no hay nada que hacer, todos van detrás de Jesucristo. Hermanos, esta es una mirada de lo que pasa con aquellos que han reconocido a Jesús como su Rey. Y es que han dado la espalda a cualquier otra cosa que gobernaba antes sus vidas. ¿Sí? Lo que percibieron estos fariseos es: estos nos dieron la espalda. Y eso que había miedo, temor, angustia de ir en contra de lo que dijeran los fariseos, de lo que dijera el Sanedrín. Y aún así le dieron la espalda. ¿Qué no diremos aquellos que hemos sido salvados y rescatados por la sangre de Jesucristo? ¿No le daremos la espalda a los enemigos del Señor? Sin importar que esto se nos venga persecución. Amado hermano, mayor es Jesucristo, que es Rey soberano de todas las cosas, que los enemigos que están en esta tierra, que ya está declarado que ellos serán puestos a los pies del Señor. Démosle la espalda a estos enemigos y sigamos a Cristo. Hermanos, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén tiene como propósito resaltar que Él es Rey. Él es Rey. No uno hecho a la imaginación de los hombres, sino conforme a las profecías del Antiguo Testamento. Que el Señor nos ayude, amados hermanos, a poder seguir estudiando su palabra y reconocer quién es Jesús, el de la Biblia. El de la Biblia, no el de oídas, no el que predican aquí o allá, el de la Biblia, no el que me conviene, no el rey afable, amigo, que entiende que yo soy pecador y dice: bueno, no importa, dale. No, ese no. Es aquel que es soberano y que nos ama y que quiere salvarnos de nuestros pecados. Vamos a orar, hermanos.